muchísimas gracias para esta invitación, para la oportunidad de estar en esta prestigiosa academia y a platicar con ustedes uno de los temas probablemente más discutido de estos últimos 10 meses, que es el tema de la regulación de la marihuana, pero, y como estaba diciendo antes con el presidente, más en general la problemática de la postura que una sociedad abierta, hablando de Karl Popper, y democrática, debería tener con relaciones a las drogas. Existe una política de drogas y sobre todo, ¿cuál debería ser el equilibrio entre las libertades individuales y las obligaciones colectivas, el derecho de cada individuo a determinar su propia vida y del otro lado la obligación por parte de las instituciones, por parte de la sociedad a regular el uso de esta libertad. Entonces, un debate muy amplio, un debate que, pero, y desafortunadamente hoy en día se ha dado y se sigue dando exclusivamente con respecto a un producto, a la marihuana. El año pasado he participado en los diferentes diálogos del Congreso, del Ejecutivo. Y uno de los puntos que he tratado individualmente y como representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha sido justamente tratar de salir del cul-de-sac de la marihuana y tratar de verdad de empezar a mirar a la evolución que tiene hoy en día el problema de las drogas y el impacto que las drogas tienen en nuestras comunidades, independientemente del producto. También porque, y se lo digo muy honestamente, seguir hablando de marihuana no hace nada más que preparar el escenario para mercados regulados, en su gran mayoría manejados por grandes multinacionales. Si hoy en día miramos a cómo los mercados de las drogas lícitas están organizados, son todos oligopolios en todo el mundo. Bueno, desafortunadamente con la marihuana será la misma cosa. La marihuana es hoy en día probablemente el último producto que puede permitir la creación de oligopolios disponible al capitalismo, yo diría, occidental. Es por esto que se sigue hablando de marihuana, olvidándonos que, como la marihuana, hay muchas otras sustancias que hoy en día necesitan políticas. Y parte de mi presentación también se enfocará en esto. Cuando hablamos de prevención sobre todo con los adolescentes, hoy en día nosotros afortunadamente hemos salido del cul-de-sac de la prevención ad substantiam. No tiene ningún sentido prevenir el consumo de la marihuana. Lo que queremos son ciudadanos y jóvenes responsables que independientemente de la sustancia lícita o lícita sepan tomar decisiones para su futuro. Y esto para el consumo de sustancia, como también muchas otras enfermedades sociales. El bullismo, la cultura de la ilegalidad del crimen organizado. Lo que queremos son ciudadanos capaces de tomar decisiones que a veces pueden impactar sobre su salud personal. Quien quiere tomar alcohol, que es una droga legal, que lo tome, pero que no conduzca. Quien quiere fumar marihuana, que fume marihuana. Como también a quien quiere consumir heroína, que consume heroína. Y quien quiere meterse en las venas gasolina, que lo haga. A fin y a cabo. Es su vida, pero que sea responsable, que sepa lo que está haciendo
y que sepa lo que es el impacto que sus decisiones tendrán en su desarrollo personal, como también en el desarrollo de la sociedad, empezando de la familia, de la comunidad y más amplio. Pero después de esta introducción paso a mi presentación. Y antes que todo, ¿qué es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito? Tomaré un par de slides para presentarle un poco el trabajo que hacemos aquí en México, como también en más de 50 países alrededor del mundo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es una agencia especializada del Secretariado General de las Naciones Unidas. Nuestra oficina central está en Viena y tenemos uno de los mandatos más antiguos de todo el sistema de las Naciones Unidas. Las primeras convenciones para la fiscalización, repito, fiscalización, no prohibición, de las drogas tienen más de 100 años y en parte han logrado su objetivo, en parte. Entonces tenemos un mandato relacionado a las drogas, fiscalizar las drogas, pero al mismo tiempo también a tratar de identificar la que son las tendencias, los desarrollos. El mundo de las drogas no es un mundo estático. Hoy en día, frente a 180 sustancias más o menos que están reguladas, repito, reguladas, a nivel mundial, hay más de 250 que han salido a los mercados, principalmente de los jóvenes, adolescentes, en 5 años. 250 nuevas sustancias que podemos definir alegales, porque no tienen un estatus, no existen. Entonces, son sustancias que no son ni legales ni legales, pero que llegan a los jóvenes. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas? Como también un mandato sobre la lucha contra el crimen transnacional organizado que seguramente beneficia enormemente del mercado ilícito de las drogas. Pero afortunadamente y siempre más, México es un ejemplo. El crimen organizado no es solo narcos. Los narcos, claro, existen. Pero siempre más, y este es el análisis que hacemos también de la situación de México, hay otros mercados ilícitos y criminales que generan inseguridad, que generan violencia. Entonces, eliminar un mercado, las drogas, no quiere decir que vamos a eliminar la violencia o los operadores criminales. Quien trata de vender este escenario se equivoca completamente. No conoce cómo funcionan las organizaciones criminales o los mercados criminales. Y por último, también tenemos un mandato en materia de corrupción. No hay mercados ilícitos que no funcione gracias a la corrupción y al terrorismo que aún así diferente del crimen organizado y de las organizaciones criminales, usa pero en su gran mayoría los mismos canales, en muchos casos los mismos instrumentos de las organizaciones criminales para llegar a su objetivo. Y en ese sentido, ustedes son doctores, especialistas médicos, quizá a veces se habla de las Naciones Unidas como un gobierno todopoderoso. Bueno, es exactamente lo opuesto. Yo digo que nosotros, funcionarios de Naciones Unidas, somos como Pulcinella en la comedia italiana. Somos sirvientes de 186 dueños, porque en el sistema multilateral son los estados que mandan. Son ellos que deciden qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace. Nosotros facilitamos el diálogo para la toma de las decisiones. Y en ese sentido tenemos la obligación
de organizar, desarrollar la que son las reuniones de los órganos de decisión políticas de las convenciones. Y estas son las convenciones internacionales con respecto a las drogas. Hoy en día hay 185 países miembros. El objetivo de las convenciones internacionales, la Convención de Naciones Unidas de 1961, relacionada con drogas naturales. La Convención de 1971 relacionada con drogas sintéticas, sustancias psicotrópicas. Y la Convención de 1988, que ya empieza a ser diferente, que está relacionada no a los productos, sino al acto. La Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes. Son convenciones cuyo objetivo es preservar la salud del individuo y del otro lado también fiscalizar, regular los mercados lícitos para estas mismas sustancias. Aquí en México hoy trabajamos mucho de la mano de la Secretaría de Salud para empujar el consumo de morfina. Parece absurdo, como los prohibicionistas que están en favor del consumo de la morfina. Claro que sí. Si hay un uso científico, farmacéutico, que genera un beneficio a la salud de los individuos, las convenciones nos dan los instrumentos por hacerlo. Entonces no es una postura ideológica, no, absolutamente, es una postura relacionada a el beneficio. Y el principio rector de todo esto es que las drogas son peligrosas como productos, generan adicción, hacen daño a quien las consuma y por esto tienen que ser fiscalizadas. Menos drogas circulan libremente, mejor debería ser para la salud pública, menor debería ser el riesgo ¿de qué? Bueno, adicción. Y una de las actividades que hemos desarrollado en estos últimos 15 años ha sido también a tratar de hacer frente al fenómeno de las drogas, del crimen organizado, del lavado de activos, de los mercados ilícito, del homicidio, de la violencia, con un enfoque más científico. Producimos regularmente una serie de informes y algunos de esos se han vuelto de verdad el state of the art en materia cuanto menos de estadísticas. Como le decía antes, nosotros no somos nada más que los sirvientes de los gobiernos. Y tengo que decirle que desafortunadamente en estos últimos 4 o 5 años los gobiernos no quieren que se hable de los problemas de manera abierta. Los gobiernos, algunos gobiernos nos critican para publicar las mismas estadísticas oficiales que ellos nos entregan. Entonces, es un trabajo difícil. Tenemos que ser más diplomáticos de los diplomáticos, pero al fin y al cabo, el importante es ofrecer a la comunidad, sobre todo académica, los instrumentos para poder hacer el análisis que nosotros, en muchos casos, no podemos hacer. Para que la comunidad académica diga lo que hay que decir, sobre la base de qué pasa, cuáles son los números. Hay números en algunos casos. Y una de nuestras publicaciones, ¿cómo se dice? Bandera, flagship, es el informe Droga, que sale el 26 de junio de cada año. Usaré este informe para hablar un poco y presentarle la que es la situación cuando hablamos de droga, pero sobre todo cuando hablamos de marihuana. El último informe dedica al tema de la marihuana una serie de un capítulo. Bueno, ¿cuál es la situación a nivel mundial de drogas, de todas las drogas? Estamos hablando sobre la base de prevalencia al consumo una vez en el año
de algo alrededor de 247 millones de consumidores en el mundo. Al fin y al cabo, 247 millones de consumidores no es mucho, considerada la población global. Le puedo decir que hace 15 años no había datos, o los datos para los países desarrollados. Hoy tenemos siempre más datos y tenemos siempre más confianza en lo que decimos. Entonces, 247 millones de consumidores de todas las drogas que son reguladas por las convenciones internacionales. No estamos hablando de las otras drogas, pero lo que a nosotros nos interesa más, 29.5 millones de consumidores problemáticos. Eso es, de individuos que han desarrollado enfermedades por el uso de droga. Ustedes saben mejor que yo que a veces la droga es un producto de otra enfermedad, trastornos mentales. En otros casos, la droga es la causa de trastorno mental. Pero a nosotros nos interesan sobre todo estos casi 30 millones de personas que hoy en día tienen problemas por el uso de una sustancia ilícita. Y de estos, desafortunadamente, hoy en día solamente 1 en 6 tiene acceso a servicios de tratamiento y rehabilitación. Esto para nosotros es el problema de las drogas. ¿Qué estamos haciendo con respecto a quien hoy en día necesita servicios de salud por problemas relacionados al consumo de sustancia? Si es marihuana, si es heroína, si es metanfetamina, es igual. Es alguien que necesita apoyo. Y eso debería ser la pregunta. ¿Cómo podemos llegar a esa gente y a sus familias? Y las drogas, bueno, las drogas matan. Las drogas son peligrosas. Las drogas matan. 207.400 muertos por consumo y abuso de droga en el mundo. Este es un dato, creo, es una underestimation. Son más. Porque todavía muchas muertes generadas por consumo de droga no son declaradas como tal. Pero eso es lo que conocimos. Y cuando hablamos de cannabis, ¿de qué estamos hablando? La cannabis, la marihuana, es la droga más consumida en el mundo. Eso es cierto. Algo alrededor de 182 millones de consumidores. Lo repito, aquí consumidores estamos entendiendo a alguien que ha consumido una vez en el año, entre 16 y 65 años. Entonces, es una definición muy amplia. Reconocemos que es una definición muy amplia. Pero los estados tienen instrumentos diferentes para medir el consumo. Entonces, nosotros tratamos de hacer una media ponderada. Y desde el punto de vista de las incautaciones, bueno, no es un tema muy relevante. Y, le podría decir también que más pasa el tiempo, menos las instituciones policíacas están interesadas al secuestro de marihuana. Cuanto menos en algunas partes del mundo. No, ya la marihuana no es un negocio atractivo para el crimen organizado. La marihuana se produce en 140 estados. Eso es, se puede producir a toda latitud. Alaska produce mejor marihuana que México. Es absurdo, pero es la realidad. Entonces, no se necesita el principio que rige los mercados ilícitos, es producir lo más cerca de tu lugar de destino, de manera que se reducen los riesgos relacionados al negocio.
la incautación. Y en ese sentido, es claro que el fenómeno de la legalización en Estados Unidos, al fenómeno de la legalización de Estados Unidos, seguirá una caída de las exportaciones ilegales de marihuana desde México hacia los mercados de Estados Unidos. La marihuana que se produce en México muy probablemente será dumped, proyectada, vendida a muy bajos precios en los mercados locales. Entonces, esto sí, la legalización en Estados Unidos impactará mucho en México, porque las calles se llenarán de marihuana mexicana que no encuentra salida en los mercados de Estados Unidos. Y los consumidores, mejor, ¿quién serán? Los jóvenes. Y esta es, de un lado, el número de usuarios, como lo estaba diciendo antes, 182, pero hay un margen de cambio en estos números, pero al mismo tiempo lo que es interesante en esta slide es el índice de percepción de consumo, que es más alto del consumo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque se habla de marihuana y la marihuana parece que está a todo lado. La percepción, en muchos casos, la percepción es mucho más importante que la realidad, porque crea la realidad del mañana. Entonces, más nos acostumbramos a la marihuana a través de la comunicación, más probablemente el futuro verá la marihuana acompañarnos. Y esto también he escogido esta slide para mostrar lo que ha sido un poco las tendencias en los grandes mercados. El mercado de Estados Unidos, después de una caída en el consumo en los años 70 y 80, hoy hay un repunte importante. Misma cosa, aún así, con un pico para la Unión Europea, con una estabilización hoy en día, y Australia, que es uno de los mercados emergentes junto con Asia. Yo diría que en general toda parece indicar que los mercados y la prevalencia va a las alzas, considerado también el crecimiento de la población mundial y considerado también que son siempre más los jóvenes que consuman. Entonces, el problema y el mercado del futuro no será hecho para gente madura, sino para los jóvenes que empiezan hoy y que en 20 años estarán consumiendo, seguirán con su consumo de marihuana. Y se ha hablado mucho de legalización, de diferentes políticas. Bueno, eso es el impacto de la política de legalización en Estados Unidos, sobre todo en los estados que han aprobado políticas abiertas hacia la legalización. La prevalencia al consumo es aumentada en todos los estados, con la única excepción de Alaska. Lo mismo para Uruguay. Uruguay es el único estado al mundo que ha legalizado el consumo recreativo de marihuana. Los Estados Unidos a nivel federal siguen considerando el consumo a fines recreativos como un crimen. Entonces, algo son algunos estados, otra es la legislación a nivel federal. Y esto se muestra también en la tasa de prevalencia en Estados Unidos, la línea negra, y las otras líneas que son las líneas de los diferentes estados. Y esto en particular hablando de jóvenes. ¿Quién consuma? Bueno, son los jóvenes. 18, 25 años en Estados Unidos. Y
La marihuana sí que hace daño. Aún así, parece casi la marihuana terapéutica. Bueno, la marihuana terapéutica, uno tiene un dolor de cabeza, fúmate un chorro de marihuana. Tienes dolor de barriga, marihuana terapéutica. No, la marihuana hace daño. Así como la marihuana tiene efectos diferentes en diferentes individuos. Y esto nadie lo puede saber antes. ¿Cuál es el resultado? Estas son las llamadas de emergencia en el estado de Washington, que ha legalizado la marihuana. Una alza importante a partir de los años 2009-2010, cuando se ha empezado a introducir siempre más marihuana medicinal primero y después el referéndum para la marihuana recreativa. Antes hablaba de Estados Unidos. Bueno, la situación en Europa, como le decía antes, es diferente. Hay una estabilización, pero no obstante todo, Germania, España y Reino Unido, la tasa de prevalencia sigue a la alta, sobre todo con nuevos clientes jóvenes. ¿Cuál es la postura en todo esto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en materia de marihuana? Bueno, creo que después de esta primera parte de mi intervención, ustedes ya la han entendido. Para nosotros, la marihuana es una sustancia peligrosa que tiene un impacto en la salud de los individuos, en particular de los jóvenes. Al mismo tiempo, pero, y como para todas las otras sustancias controladas, reconocemos que hay posibles usos farmacéuticos de beneficio a la ciencia médica. Y en ese sentido, bienvenido los usos farmacéuticos de los productos derivados de la marihuana. Pero las dos cosas son cosas diferentes. De un lado, la peligrosidad de la sustancia, del otro lado, la necesidad de investigar para la identificación de su posible uso en farmacia, para tratamiento de enfermedades. Y bajo los protocolos científicos que hoy en día regulan los productos farmacéuticos. Y yo diría también las reglas económicas, porque si el mismo efecto puede ser obtenido con una sustancia ya conocida y menos cara, claramente la industria farmacéutica no va a invertir en marihuana, va a invertir en el producto ya conocido. Entonces allá también no es que para que es marihuana es mejor, no, hay que ver cuál es su beneficio real. Y cuando hablamos de política con respecto a la marihuana, más en general a todas las sustancias, tenemos que ponernos el problema desde el punto de vista del rigor del método científico. Políticas evidence-based, se dice. Bueno, ¿qué es la adicción? Porque la marihuana es adictiva. Entonces, aquí, esa es una slide que he tomado de María Elena Medina Mora, que ustedes conocen muy, muy bien, que explica qué es adicción. ¿Qué es la adicción? Es una enfermedad. Es una enfermedad que puede volverse crónica y es una enfermedad que se puede prevenir y se puede curar. Segundo, es cierto que hay drogas más o menos adictivas y yo diría los sistemas sociales contribuyen mucho en el uso, como también la reacción individual, la predisposición individual al uso y al abuso de determinadas sustancias. Entonces, estamos hablando de verdad que no hay una regla general cuando hablamos de sustancias y de drogas. Yo he conocido, cuando estaba joven, amigos que han probado y han consumido cocaína, heroína
marihuana no son adictos, absolutamente. La gente de mi generación en Italia, yo diría que más del 70% ha consumido droga, una parte, pero se ha vuelto con problemas serios por droga. Y una parte no, independientemente de las sustancias. Entonces, no podemos generalizar, pero es cierto que hay reacciones. Y por último, lo que es cierto es el estatus legal de un producto también facilita o obstacula su difusión y su uso. Algo que es prohibido, que no me vengan a decir que legalizar la marihuana no aumentaría su consumo. Bueno, en la medida en que está disponible, será consumida. Después, ¿cuánto de los consumidores generarán adicción, problemas de adicción? Es otro punto que podemos y tenemos que debatir. Pero, en este caso, el estatus legal sí tiene un impacto sobre el consumo. Y lo que sabemos, por cierto, es también que las políticas punitivas del consumo producen los efectos contrarios que estamos buscando. Eso es una reducción y sobre todo una reducción del consumo problemático. ¿Es una enfermedad? Bueno, otra vez, María Elena, sí, es una enfermedad. Tiene todos los caracteres para ser definida una enfermedad a nivel científico. Y una enfermedad que afecta en particular a los jóvenes. Más temprano empieza el consumo de la sustancia, más probabilidades hay que generes problemas de salud. Como demostrado también para esta otra slide. Se habla mucho en el debate sobre la marihuana, si la marihuana es menos dañina del alcohol. Nunca se ha registrado un muerto por consumo de marihuana. Bueno, hay mucho más consumidores habituales y problemáticos de alcohol que de marihuana. Bueno, en el diciembre del año pasado, uno de los padres de la regulación de marihuana a Estados Unidos, James Colkin, escribió este artículo muy interesante, se lo aconsejo mucho, The Real Danger of Marijuana, en donde, sobre la base de los datos de la encuesta epidemiológica 2013 de Estados Unidos, él llega a estas conclusiones. No se trata de modelos matemáticos complejos, no, se trata simplemente de aritmética. Adicción. Bueno, marihuana, según la encuesta de consumo de Estados Unidos, 20 millones de consumidores. De estos, 4 millones se definen adictos o adictos con problemas. Esto quiere decir una ratio del 21% hoy en día. Si tomamos, por ejemplo, el alcohol, mucho más consumidores, 137 millones, con problemas 17. La ratio es mucho más baja, 13%. Es cierto, tenemos una cultura en el uso del alcohol que no tenemos o que no tienen los consumidores de marihuana. Eso es cierto. Pero estos son los datos que tenemos. Y no se ve por qué no deberían ser diferentes en los próximos 5, 10 años, hasta que nuestras sociedades no desarrolle una cultura del consumo de la marihuana. Entonces, 1 cada 4.8 consumidores de marihuana en Estados Unidos hoy en día desarrollan una adicción, contra 1 cada 7.9 de consumidor de alcohol. Hospitalización, misma cosa, 15 en cada 1000
llamadas para consumo de marihuana, contra 5 cada 1000 en el consumo de alcohol. Otra vez, cuando uno se emborracha, se sabe qué hacer más o menos. Se sabe menos si uno se come medio kilo de brownies a la marihuana, entonces después de estar alucinado 15 horas, bueno, pero esos son los números, y esa es la industria. Y por último, consumidores que reconocen ellos mismos de tener problemas. Sabemos muy bien que reconocer su propia adicción es el primer paso para después estar buscando ayuda y salir del problema. Bueno, marihuana mucho más. Consumidores que reconocen de tener problemas relacionales a causa de su hábito. Entonces estamos hablando de una sustancia que no es inocua. Estamos hablando de una sustancia que es dañina, que es peligrosa. ¿Cuáles son las políticas hoy en día en el mundo? Bueno, la no persecución penal por uso, posesión a fines personales, incluyendo la experiencia holandesa, que es una experiencia municipal, porque Holanda persigue su código penal, considera las drogas como ilegales, pero a nivel de algunas municipalidades, siempre menos, se ha desarrollado la experiencia de la venta de marihuana. Y hay una reducción importante en los últimos años de los famosos coffee shop. Se están cerrando porque junto con la marihuana se distribuían otras drogas. Entonces se han cerrado, fenómeno en otras municipalidades de turismo de marihuana. Entonces las comunidades holandeses, que son muy abiertas, han empezado a hacer un análisis costos-beneficios, y los costos eran mayores de los beneficios. Despenalización, que es lo que hay hoy en día en México. Aún así, las tablas son dramáticamente insuficientes. No tanto para marihuana, yo diría para heroína. Un consumidor de heroína tiene que ir inmediatamente a la cárcel. 0.01, si no me equivoco. Eso es nada. Sistemas mixtos, como puede ser en Italia, en parte de España, en donde hay marihuana medical, hay la no persecución, y hay una política siempre más abierta hacia el consumo, pero de persecución de la venta y de los mercados. Legalización abierta, Uruguay, pero también algunos estados de Estados Unidos. Y prohibición, que es la gran mayoría del mundo. Ustedes han seguramente escuchado lo que está pasando en Filipinas. Cuando hablamos a nivel de Naciones Unidas de políticas de drogas, bueno, la palabra y el peso de Filipinas es tan importante como el de México. Entonces, quien está en favor de la legalización debería entender que hay otras realidades. Y cuando hablamos de marihuana, antes estaba diciendo, comunicación, percepción. Bueno, estos son los efectos de la comunicación y de la percepción, sobre todo sobre los jóvenes en Estados Unidos, con respecto a la marihuana. En la medida en que se banaliza el producto, en la medida en que la presentamos como producto medicinal, como algo menos dañino bueno, ¿quién cae en esta trampa? Los jóvenes. Ese es el cambio que se ha generado en la prevalencia al consumo de los jóvenes en Estados Unidos desde los años 70 hasta los años 2010 prácticamente. Eso es, más baja la percepción de riesgo, más alta es el acercamiento al consumo. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos cuando hablamos, sobre todo
en público de la marihuana, porque el mensaje puede ser interpretado banalizando el producto. Y estos son también los impactos de las políticas o de las estrategias de legalización, de los mercados legales. Qué bueno decir, no, pero se venderá solamente a los mayores. Bueno, los mayores lo compran y la venden afuera. Es normal que sea así, no sería absurdo que no fuera así. Eso es lo que está pasando hoy en Colorado, en donde los niños adquieren el producto directamente de sus amigos que tienen la edad mayor. Entonces hay un mercado inmediatamente paralelo. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, no estamos hablando de la marihuana de Bob Marley, estamos hablando de otros productos. Le decía, la marihuana de Alaska es mucho mejor de la marihuana de Sinaloa. Hoy los padres de las regulaciones en Estados Unidos justamente están tratando de elaborar sistemas en donde el costo, el precio de la marihuana sea determinado, o las restricciones a las ventas, sea determinado por la tasa de intoxicación, eso es para el contenido de THC del producto final. Entonces, una evolución de la industria. Mi pregunta es, qué bueno, esto se hace en Estados Unidos, pero ¿quién más lo puede hacer? Un país africano puede tener las tecnologías para controlar la tasa de THC de sus producciones lícitas. Y sería honesto, o serán unos pocos productores que tendrán el know-how para hacerlo. Voy rápido. Bueno, el tema tenía que ser políticas de reducción de daño. Esto es el círculo vicioso hoy en día que existe en materia de consumo de droga. Estigmatización, aumento de los factores de riesgos, trastornos causados por consumo de droga y riesgos adicionales, criminalidad, etcétera, etcétera. La respuesta que UNODC quiere dar a estas problemáticas, sea esta relacionada a la marihuana o menos, es invertir este círculo vicioso en un círculo virtuoso a través de políticas de tratamiento y rehabilitación, políticas sociales de desarrollo individual y de las comunidades, no estigmatización y estrategia de justicia para desarrollar e implementar una justicia con la cara humana, que reconozca los problemas de quien hoy en día se encuentra con problemas de consumo. Una prevención que tiene que ser integral para el joven y también para el adulto, pero en particular para el joven. Prevención primaria a través de la familia y lo que es la familia hoy en día, que no es seguramente la familia de hace 25 años. Familias monoparentales, familias pluriparentales, familia sin parentes, abuelos, tíos. Sistema educativo, comunidad, entorno. A través de prevención primaria, educación a la toma de responsabilidad secundaria, intervención temprana en procesos de situaciones de consumo y prevención terciaria, rehabilitación cuando necesaria, pero también una parte importante de la prevención terciaria es el sistema de justicia de las administraciones de las penas para los que han cometido un crimen bajo o por problemas relacionados al consumo. Esas son nuestras campañas y nuestros productos en donde nos enfocamos de la coercición. Estoy totalmente de acuerdo. Los sistemas punitivos no
sirven a la cohesión. Lo que necesitamos son sociedades, comunidades más cohesas. Y trabajo con los jóvenes para fortalecer sus capacidades a tomar decisiones responsables, entregar a los jóvenes los instrumentos para poder interactuar con la sociedad. A través de una reducción de la que son las vulnerabilidades y que depende de varios factores biológicos, pero también factores externos, individuales y colectivos. Y a través, como estaba diciendo, la familia, la escuela, la comunidad, el lugar de trabajo. El adolescente ya está introducido en el mundo del trabajo, entonces tenemos que estar presente en el mundo del trabajo y en el sector de la salud. Una parte importante, como le estaba diciendo, y lo hemos empujado aquí en México en estos últimos 5 años, es romper también el círculo vicioso de la justicia, que hoy en día produce estigmatización y incrementa los problemas de consumo en quien ya está consumiendo, contribuyendo a lo que es la estigmatización y la reincidencia criminal. La respuesta a todo esto es la justicia terapéutica. Justicia terapéutica en donde estamos tratando de desarrollar modelos de administración de la justicia que tengan cuenta de los principios médicos, que miren al comportamiento deviante del individuo bajo una perspectiva médica, de tratamiento y no de punición. Claro, hay que tener en cuenta las exigencias de la sociedad y de las víctimas. No podemos considerar todos los infractores como inocentes, no. Tienen que pagar algo, pero hay que llevarlos a través de una ruta de entendimiento, de recuperación y de reinserción en la sociedad. Si queremos evitar el fenómeno de la reincidencia, de más violencia, de más consumo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las grandes propuestas que hacemos? Primero, despenalización del consumo de todas las drogas, pero también, y por qué no, de algunas tipologías criminales, que hoy en día desafortunadamente no rinden. La tasa de impunidad en México es del 96%. Y en un país desarrollado como Gran Bretaña llega al 50, 60. Eso es, hay toda una tipología de crímenes que no son perseguidos y no vale la pena perseguirlos. Segundo, el desvío hacia instituciones que no son instituciones penales. Para el infractor, el pequeño traficante que trafica porque víctima él mismo de un problema de adicción. Y por último, los tribunales especiales. Tribunales especiales que se conocen como corte de drogas. A nosotros nos gusta más el término tribunales justicia terapéutica que cortes de droga, porque cortes de droga ya tiene un sesgo negativo, droga. Entonces, algo que permita al infractor de ser recuperado y de tener una segunda oportunidad. Y termino con otra frase, creo, importante de John Calkins. Hoy en día, cada país puede todavía decidir el tipo de problema de drogas que quiere, pero ya, desafortunadamente, no puede decidir si quiere o no quiere tener un problema de droga. Las drogas están. Entonces tenemos que ser pragmáticos y buscar soluciones que sean eficientes. Gracias.